El día de hoy estamos con Sara y mi persona, David. Estamos en un nuevo formato, el cual vamos a llamarle ¿Qué tal? Doble exposición. Doble Exposición. Me parece un buen nombre, porque aquí hablaremos de películas, hablaremos de cine, hablaremos de todo lo técnico que tenga que ver con esto y muchas cosas más, porque nos gusta hablar de todo. Tenemos una película llamada Pago Justo de Nigel Cole, publicada en 2010, pero es basada en una historia de 1961. Bueno, sin más preámbulos, pues comencemos. Teniendo en cuenta que esta película fue estrenada en el 2010, Rita es la protagonista de esta historia. Ella es una mujer que trabaja para los empresarios y en una de esas, uno de sus representantes les ayuda a ella y a sus amigas, a sus compañeras, a realizar una huelga a favor de que le den pagos justos, ya que se les pagaba el 85% a la mujer y el 100% al hombre. Teniendo en cuenta que Nigel quería mostrar la desigualdad que en esa época vivía y el machismo que era muy fuerte en esa época, la palabra de la mujer no tenía tanto peso para los empresarios. En pocas palabras, la mujer no estaba hecha para formar parte de sus acolchonados bolsillos de dinero. Rita es llevada por su representante a una de las reuniones, ya que su huelga había sido una gran causa de un debate en la empresa. Las mujeres y sus confecciones, sin pensarlo y como que un poco raro, y es que era que estas mujeres eran las que generaban el mayor porcentaje de movimiento y de dinero en esta empresa. Aquella que era la representación de las mujeres maquinistas no es escuchada por los empresarios, sino que aquellos con mínimos y complejas palabras quieren convencerla de que no siga la huelga, ya que obviamente no es conveniente para esos empresarios que una mujer les diera órdenes, y más con lo más poderoso que ellos tenían, y era el dinero. Esto hizo que Rita convenciera a todas las mujeres, a las 800 mujeres que habían en ese entonces trabajando para las confecciones de Ford, lo cual iba a generar desfalcos de 130 millones de euros para Ford. Todo esto empezó con un día y duró alrededor de 13 días, donde los empresarios se negaban a subirle el sueldo. Este hecho hizo que los esposos de dichas mujeres se quedaran también sin trabajo, dejando a casi 40,000 personas en riesgo de quedar sin trabajo. Hasta que Rita hizo lo imposible para que se diera un pago justo para las mujeres, tanto así que los medios de comunicación solo hablaban de este hecho. Hizo que la ministra Barbara Castle la invitara al mismo ministerio para que pudiera llegar a un concilio. Barbara Castle era miembro del Parlamento Europeo. Invitó a Rita y obviamente a su equipo de mujeres a hablar, a comentar sobre este hecho que era tan importante en el país. Y obviamente porque Bárbara quería saber los intereses o las reclamaciones que tenían al respecto de la igualdad salarial. Rita menciona que quieren un pago justo para las 800 mujeres que trabajan en la empresa, tomando una decisión imperativa con los empresarios de Ford, obligando a que se les pague el 92% de salario en ese entonces. A mí me parece que esta historia está muy llevada a lo sindical, a lo luchador, a lo trabajo justo, trabajo noble. Y eso también nosotros tenemos que tener ciertos beneficios hacia esto, ¿no? Sí, claro, y como lo mencionas, es que esta palabra sindicalismo es muy importante hoy que lo hablamos. Esta película, sin quererlo, las mujeres tenían una lucha constante, un interés propio, y era que hubiera igualdad, no solo igualdad salarial, sino que también una igualdad de género, porque estas mujeres, con algunos planos y secuencias que se ven en la película, se llega a mostrar ese machismo y esa manería que tenían hacia las mujeres, como que creían que estas mujeres no eran capaces de tomar decisiones propias, sino que necesitaban a un hombre al lado para poder sentirse como mujeres de verdad. Y esto queda en falso cuando ocurre esto, ¿no? O sea, un hecho tan importante, porque este hecho hasta el día de hoy ha cambiado a muchos países. Y de hecho, ya que mencionas eso de los planos, hay un plano que me gusta mucho, hablándole directamente a Rita en esa reunión tan importante que era para el futuro de 800 mujeres, ¿cierto?
Entonces, tan importante, o sea, yo diría que es muy, muy intrusivo ese plano, o ¿qué dirías tú? No, mira que sí es bastante intrusivo y además como que crea mucho en el espectador esa presión, ese miedo, pues porque estos empresarios, ellos tenían mucho poder de por sí, pero estaba en juego porque unas mujeres estaban colocando en juego su empresa, sus bolsillos estaban en juego, además de sus egos. Pues porque claro, imagínate en una época donde pues también el hombre mandaba en casa y la mujer tenía que estar cuidando a los niños y todo esto. Imagínate una mujer dándole órdenes a un hombre, pidiéndole exigencias. Claro, en una época tan machista, yo diría que chocaba bastante. Sí, chocaba bastante. Y pues que estas mujeres en toda la película desafían al hombre, desafían también su masculinidad y sus egos. Y de hecho creo que la historia, la mujer ha desafiado al hombre y por eso también el hombre ha crecido, ¿no? Yo diría que, o sea, detrás de una buena mujer hay un buen hombre y detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Porque siempre he creído en eso, ¿no? No sé ustedes, escriban en los comentarios qué piensan al respecto, pero pues es como una opinión propia. Y esta película se basa en eso, ¿no? En la igualdad, como tú lo mencionas, en la igualdad de género. Y es interesante, ¿no? Y claro, además es una lucha que hasta el día de hoy se busca. O sea, esta igualdad de saber que también la mujer tiene las mismas capacidades del hombre. Claro, es muy importante hasta el día de hoy. Hay una toma que es muy curiosa y es un plano general, o sea, no tiene nada de especial, pero su contenido es muy importante. Y es que, pues, estas mujeres eran muy importantes en esta empresa. O sea, en parte, o sea, un gran monto de dinero era gracias a estas mujeres. Imagínate el espacio de trabajo. Primero, se les metía al agua. Tenían que trabajar con las goteras ahí y tras del hecho, cuando hacía mucho calor, se tenían que desnudar porque no tenían calefacción. A mí me parece que, o sea, la colorización me parece perfecta. Para la época está muy buena. Sí, además de la vestimenta, o sea, va súper acorde, además de los vehículos, ¿no? O sea, todos se transportaban en bicicleta. Y tengamos en cuenta que, bueno, es una época del 68, ¿verdad? Y fue publicada en el 2010. Entonces, como que los carros, lo que tú dices, o sea, como que todo es del 68. Yo soy amante, muy amante a esa época, a los 60, 70, 80. Me gusta mucho. Sí, más que, pues mira, me entrometo en el mundo un poco de la moda. Y esta época fue muy caótica en la moda. Por lo mismo de que la gente empezó a revolucionar, o sea, era movimiento por acá, movimiento por allá. Porque la gente ya estaba cansada de lo mismo, de las mismas rutinas, de las desigualdades. Entonces también como expresaban esto a través de la vestimenta. Dejaron de seguir las reglas, empezaron a vestir a su gusto. Y esto hizo que pues la moda evolucionara mucho más. Algo que ahorita está presente en Colombia, que es la reforma, que está moviendo cielo, mar y tierra, me parece que es curioso, ¿no? Porque pues todo eso de lo anterior que estamos hablando está presente, ¿no? O sea, está aquí con nosotros. Tú me dijiste que ibas a traer a un invitado. Pues sí, mira, tengo un invitado muy especial. O sea, imagínate que ya que estamos hablando de sindicalismo y todo eso, pues es una persona que sin quererlo terminó en este mundo del sindicalismo. ¿Por qué? Pues gracias a esa lucha constante de tener un país con igualdad, por tener una familia justa, con los suficientes recursos. Entonces él sin quererlo terminó en el sindicalismo y por eso mismo lo traje a este programa. Oye, ya quieres saber quién es, cómo se llama, qué hace, pues es sindicalista, ¿no? Bueno, como anteriormente estábamos mencionando, íbamos a traer un invitado, bueno, lo trajo especialmente Sara. Bueno, mira, te presento, él es José. José, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, con los muy buenos días para ti, Sara, para David y para todos los escuchas de esta aplicación. Pues mi nombre es José Góngora y yo pues actualmente laboro en la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá y pues también hago parte del sindicato, uno de los sindicatos que está establecido en la empresa, más concretamente Sintraserpucol, y pues también obviamente desempeño mi labor al interior de la empresa como un trabajador, un ayudante nivel 50 y hago funciones operativas.
Ok, nivel 50. Sí, digamos que en la empresa están denominados los cargos así, 50. Es un trabajador de terreno y esa es mi función pues al interior de la empresa. Bueno, José, y cuéntanos un poco sobre este tema del sindicato. O sea, ¿con qué objetivo tú te uniste a un sindicato? Bueno, Sara, digamos que lo del sindicato, pues a través de mío, pues nace desde mucho tiempo anterior, o sea, el poder liderar estas causas y ya he tenido la oportunidad de conformar un anterior sindicato que operó en la empresa de aseo de Aguas Bogotá y es allí como tenemos esta trayectoria pero obviamente que esto nace de mucho tiempos atrás, el tema de las causas, la lucha que le genera a uno, digamos, el hecho de sentir a veces sus derechos vulnerados laboralmente. Cuéntanos a nosotros qué consejos uno debe tener, a qué consejos tú nos das para que un sindicato se mantenga. Bueno, David, yo te respondo, pues me disculparán, o sea, creo que en la vida, pues no es una regla general, es lo que no se deben de dar consejos, de cierta manera se deben dar apreciaciones. O sea, en este caso, pues yo diría que para mantenerse un sindicato, pues obviamente lo elemental es que obviamente ese sindicato sea el sindicato de energía, sea el del acueducto, sea el sindicato del SENA, de los profesores, el que sea. Digamos, este sindicato lo que tiene es que propiciar, digamos, negociaciones donde los puntos esenciales, o sea, lo que nosotros como trabajadores dentro de una empresa, los logros que podamos nosotros ganar a través de una convención colectiva, es allí donde nos lleva pues obviamente a mantenernos como sindicato y a mantener al sindicato vigente. Y José, una pregunta, ¿cómo aseguran los logros que tienen en este sindicato? Bueno, Sara, es decir, en cualquier digamos, en general, en cualquier empresa, el sindicato, como te repito, o sea, lo que tiene que hacer el sindicato es, obviamente, lograr las negociaciones al interior y obviamente, ¿cómo se logra? Pues a través de una convención colectiva. Es allí, para los que de pronto no tienen demasiado conocimiento cómo es allí, en esa convención colectiva, es allí donde quedan plasmados esos puntos que los trabajadores, digamos, de cierta manera le piden a la empresa. Y obviamente es una negociación que se da entre empresa y trabajadores. En este caso, pues obviamente unos representantes, unos negociadores que son los que negocian esa convención colectiva y esta convención colectiva tiene que quedar firmada y plasmada y obviamente tiene que tener digamos, la legalidad del Ministerio del Trabajo para que también esos derechos adquiridos por esos trabajadores a través de esa convención colectiva sean respetados. Bueno, yo quisiera saber qué tan viable es para una persona, digámoslo así, una persona común y corriente pertenecer a un sindicato. Bueno, David, lo que pasa es que digamos que hay que tener en cuenta de que para hacer la conformación de un sindicato, obviamente tienes que pertenecer a una empresa, o sea, digamos que tiene que haber la función laboral para poder conformar un sindicato, o sea, o un comité de empresa, o un pacto laboral. Entonces, es un poquito complejo, por decir, intentar hacer un sindicato sobre algo que no vamos a poder pedirle al patrón, ¿no? Entonces, nuevamente te repito, o sea, obviamente lo esencial es tener el trabajo y obviamente ahí los trabajadores conforman ese sindicato, es lo esencial. Tú mencionabas algo sobre los sindicatos en el acueducto, pero digamos, los sindicatos se busca, o bueno, se tiene un objetivo principal, ¿no? Y entonces, ¿por qué se crean estos dos sindicatos? Bueno, Sara, lo que hay que decir a las personas que de pronto pueden llegar a escuchar o observar este video es que para el trabajador, digamos que no es lo ideal de pronto conformar demasiados sindicatos. Entre más estemos unidos y podamos llegar con más fuerza al patrón, es mucho mejor.
Pero pues la ley lo permite, o sea, que los trabajadores conformen sindicatos y digamos que siempre en una empresa habrá inconformidad y es por eso que también pues se crean estos sindicatos y bueno, lo importante allí es que finalmente lleguemos unificados, o sea, lleguemos unidos los trabajadores y el sindicato a realmente a pelear lo esencial que es los derechos laborales del trabajador. O sea que, digamos, se crean diferentes sindicatos en una empresa, tal vez por los intereses políticos, o por qué. Bueno, pues yo no iría tanto como al tema político, puede ser, ¿no? De hecho hay muchos, en Colombia existen muchos sindicatos que tienen como afinidades con la izquierda, con la derecha, bueno. Pero bueno, digamos que no es lo recomendable. Lo recomendable es que entre menos sindicatos hayan, o sea, es mucho mejor porque estamos unidos, llegamos unidos los trabajadores. O sea, menos sindicatos dentro de la empresa. Es mucho más favorable para el trabajador, o sea, no. De hecho, tuvimos la experiencia, para no poner ejemplos, o sea, tuvimos la experiencia cuando trabajamos en Aguas Bogotá, donde llegaron a ser como 17, 18 sindicatos, y es muy complejo porque no hay cómo ponerlos de acuerdo para una negociación, o sea, es terrible. Tenemos el caso del IMPEC, que tiene algo así como 70 y pico sindicatos, o sea, realmente pues es respetable, pero no, eso no se trata, o sea, el sindicalismo no puede, digamos, seguir en esa dinámica, o sea, tenemos que entender como trabajadores y sindicalistas que entre más unificados, más unidos estemos, es mucho más, digamos, beneficioso para nosotros como trabajadores. Y es que de hecho, o sea, la reflexión que estábamos teniendo anteriormente con una película que de pronto vas a ver un poco al respecto cuando ya salga esto al aire, es exactamente eso lo que tú mencionas, o sea, directamente va enfocado hacia el trabajador, hacia los beneficios de él. No va tanto, pues como, o sea, 17 me parece como algo un poco abrupto dentro de una empresa, que hayan 17 sindicatos, los cuales, como tú mismo dices, o sea, para ponerse de acuerdo es como que es complejo, y a la final el trabajador sale afectado sin mucho que decir, prácticamente. Claro, David, porque lo que va a pasar es que para poder hacer una negociación, cuando la empresa decida sentarse con esos 17 o como en el caso que decíamos del IMPEC, que tiene todos estos sindicatos, para sentarse a hacer una negociación, porque por eso nuevamente vuelvo y repito, digamos que el mayor logro de un sindicato en una empresa es llevar a cabo la negociación colectiva, o sea, donde reúne a todos los trabajadores. Entonces, digamos, si tenemos todos esos sindicatos, pues la empresa también le va a quedar muy complejo sentarse con cada uno y hacer una negociación acá y otra. Entonces, por eso nuevamente repetir de que a lo que debemos llegar nosotros como trabajadores, porque seguramente algún día nosotros nos iremos y llegarán ustedes, o sea, entre más unidos como trabajadores estemos, mucho mejor, y vamos a lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, sí, no, realmente es complejo. José, ¿tú crees que es complicado en la actualidad conformar un sindicato? Bueno, Sara, lo que pasa es que hay que hacer ahí digamos, la apreciación. Digamos que la mayoría de sindicatos que se conforman en Colombia, digamos, están establecidos en las empresas públicas, ¿sí? O sea, digamos que la libertad del sindicalismo nos otorga a trabajadores privados o públicos hacerlo, pero
pero no es fácil, o sea, de hecho yo tuve una experiencia con otros compañeros alguna vez cuando trabajaba en una empresa de aseo. Tuvimos la intención de llegar porque teníamos, o sea, teníamos muchas injusticias laboralmente. Éramos unos humildes barrenderos, por favor que no suene mal, o escobitas. Y allí en esta empresa, en ese entonces, que era una empresa privada, prácticamente, o sea, fuimos ajusticiados laboralmente, porque pues era una empresa pública y ellos tenían, como dice, el poder y el mando. Entonces, allí no se pudo lograr ese objetivo porque tuvimos represalias. Entonces, pues sí es mucho más complejo o más favorable cuando son empresas públicas en las cuales pues sí hay un poquito más de libertad y por lo menos podemos ser escuchados como trabajadores. O sea, se puede decir que las empresas privadas, de cierta manera, como que es bastante complejo sacar un sindicato. Es que esa es mi pregunta que antes de sentarnos acá yo estaba haciendo. Y de hecho lo estábamos conversando con Sara fuera de cámara, que, o sea, actualmente sí se puede hacer un sindicato. O sea, sí se puede, o sea, sí se puede levantar la voz. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo si uno está librando, o sea, llevando el derecho del trabajador a uno? O sea, uno es el que está trabajando para ellos, está produciendo. ¿Por qué no ser escuchado? Sí, David, mira, pues de hecho, si nos retrocedemos al pasado, de hecho hubo la conformación de sindicatos que no eran propiamente empresas privadas, públicas. Tenemos el caso, por ejemplo, el sindicato de Coca-Cola, ¿sí? Que es una empresa, pues, una multinacional. Y aún así los compañeros lograron sacar ese sindicato adelante. También en Bavaria existió. Pero vuelvo nuevamente y repito, pues es que no es fácil conformar un sindicato o una subdirectiva o un comité en una empresa privada. O sea, el trabajador cuando llega a esta empresa obviamente es con miedo, con los temores de poder tener ese trabajo y poder llevar un sustento, y más que todo en ciertas empresas donde el 80% de los trabajadores son mujeres, madres cabezas de hogar, son mujeres que tienen una condición muy difícil. Y pues David, ¿yo qué te digo? ¿Será que una mujer teniendo esas dificultades va a tener las agallas o sea, no es fácil, o sea? Entonces, por eso te ponía el ejemplo de lo que pasó cuando con algunos compañeros tratamos de crear un sindicato en una empresa de aseo, y esa empresa de aseo era privada. O sea, ¿qué fue lo que nos hicieron? En ese momento, gente muy pudiente de este país nos sentaron, casi que nos amenazaron. Yo tenía la necesidad de tener ese trabajo, honestamente, y fui prácticamente cohibido. O sea, entonces es muy difícil. O sea, yo pues no tengo, es simplemente una apreciación. No es una regla general, pero creo que no es fácil conformar sindicatos en las empresas privadas. Tú mencionas algo muy importante, y es el tema de la mujer. Anteriormente en la película que vimos, eran mujeres que estaban luchando por esta igualdad salarial, pero aparte de eso también porque les dieran ese valor de mujer. Y creo que en un país como el que estamos, Colombia, hay mucha desigualdad en todo aspecto. Entonces es complicado, o sea, siento que es muy complicado llegar a un acuerdo como con los grandes, porque no escuchan a su pueblo. ¿Tú qué crees?
Pues mira, Sara, de hecho, no nos podemos olvidar que las grandes heroínas de la lucha sindical son precisamente ustedes las mujeres y es algo que yo como hombre, eh, mm, o sea, es un honor poder, digamos, reconocer y hombre, y poder llevar a cabo hoy de que fue de ahí, de esas luchas de esas mujeres, que nació todo este movimiento que hoy en día es lo que medio nos ayuda a reclamar nuestros derechos laborales. Sí, Sara, pues lamentablemente estamos en una sociedad donde todavía nos falta mucho, o sea, donde debemos debemos digamos, de luchar de la mano de ustedes las mujeres y pues aquí no se debe, digamos, como señalar que si es una mujer que entonces lo hizo mal. Y yo también diría que también pues el hombre tiene que entender de que, o sea, la mujer, y perdóname, por favor no, le ruego me disculpen los que lo escuchan o lo ven, que no va a sonar mal. Debemos de reconocer que somos seres humanos, es una sociedad, o sea, donde estamos tanto el hombre y la mujer para luchar y bien sea el tipo de género, no tener ese enigma, ¿no? Creo yo que es como eso. Yo diría que concuerdo mucho con la opinión de José al respecto de que llegamos es a luchar por nuestros derechos, por el derecho que lo otorgó directamente la mujer y gracias a ello es que nosotros también actualmente generamos esa pequeña cosita actualmente que, que digamos es complejo decir o tocar el tema político, pero es algo que está moviendo en este momento, algo que se está moviendo y es gracias también a lo que ha pasado desde antes, actualmente, cómo se ha movido y cómo esos derechos siguen renovándose y renovándose con reformas y con cosas que nos van a servir, que no solo a su merced o a los que constituyen la empresa del acueducto, sino que a nosotros también, de pronto a nuestros hijos futuros, a sus hijos. Entonces es como, digamos, un llamado diría yo, a que también alcemos la voz, ¿no? Que alcemos, o sea, por eso también te quisimos invitar, porque pues directamente queremos decirle a los oyentes que es un llamado a que alcen la voz, a que no es malo decir que nosotros estamos ahí para, para decir lo que se nos está juzgando, se nos está impugnando. Entonces, de esa manera, creo yo que agradecería mucho la invitación, de que nos hayas aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Y pues no sé, si quieres concluir con algún consejo para nuestros oyentes o... Pues mira, David, pues dejar, sí, pues digamos que siempre un pequeño mensaje, pues obviamente en el tema de las luchas, digamos, sindicales, no son fáciles, tendremos que seguirlas haciendo y fomentando y dejarle a nuestra sociedad y hacernos como esa reflexión de qué país le quiero dejar a mis hijos, o sea, entonces también está en la responsabilidad mía como ciudadano, como trabajador, como sindicalista, tratar de dejar algo para esta sociedad y ustedes que son los que también vienen ahí en camino. Pero pues nada, David, lo que puedo dejar es un mensaje sencillo, humilde, que tratemos de obviamente ser los mejores trabajadores, lo mejor que se pueda, o sea, como seres humanos, obvio, todos a veces en la vida trocamos,
equivocamos, pero pues siempre tenemos que mirar hacia adelante. Entonces muchas gracias a ustedes, Sara, David, por esto y esperemos que algún mensajito quede allá en alguna persona, ¿no? Que la pueda sacar adelante también. Ok, gracias. Gracias.